Familia preciosa, bienvenidos una vez más a nuestra casa en un pueblito de Chiapas. Muchas gracias por estar aquí. Saben, soy una mujer aún de corta edad a quien le falta por aprender mucho en esta vida, pero he entendido, familia hermosa, que la actitud con la que me levanto cada día es muy importante. Si estoy agradecida por un día más, si puedo ver las tareas que tengo delante de mí con gratitud, la atmósfera de mi casa lo sentirá. Y entonces el ambiente se llenará de paz, de tranquilidad y de amor. En cambio, si estoy molesta porque ya me levanté tarde, si paso la culpa a los miembros de mi familia por quedarme en casa, el ambiente de mi hogar se sentirá crítico y falto de amor. No sé si ustedes han visto videos mexicanos en donde se romantiza a la mamá mexicana azotando trastes por la mañana, haciendo sentir culpable a toda su familia por tener que levantarse incluso el domingo, a lavar ropa, a limpiar la casa. Pero creo que esa no es una actitud sabia, no es una actitud amorosa para los miembros de nuestra casa. En toda etapa de la vida debemos encontrar contentamiento. Me van a acompañar a desayunar algo muy rápido en esta mañana. Mi suegra me estuvo enviando unos tamalitos y también queso, quesillo, así que solamente voy a calentar esos tamalitos y hacer unos huevos revueltos para acompañarlos. Siempre guardo los sobrantes de tortilla de la semana para poder hacer chilaquiles. Siguiendo el consejo de las mamás y de las abuelitas, que debemos de aprovechar todo lo que salga de las comidas. Debo confesarles que últimamente me ha costado un poco levantarme temprano y me he dado cuenta que cuando me levanto tarde mi actitud hacia mi familia no es la misma. Entonces me he dado cuenta de eso, de mi error, y he tratado de enmendarlo cada día. Creo que muchas veces podemos estar distraídos en actividades, en cosas que no son prioritarias y que nos están robando el tiempo para nuestro hogar, para nuestra familia. No es que necesitemos más tiempo, es simplemente que debemos de aprender a priorizar esas cosas importantes. Mientras me acompañan a calentar estos tamalitos, quiero agradecerles a quienes me mandaron un mensaje avisándome lo que estaba pasando en mi canal el fin de semana. Como pudieron ver, una persona malintencionada se creó una cuenta de YouTube con un nombre parecido al mío, y digo parecido porque mi canal oficial no contiene números a un lado, es solamente Carly Home. Y bueno, para no hacer esto tan largo, la persona estaba pidiendo dinero y donaciones como si fuera yo. Aclararles, familia hermosa, que yo jamás les voy a pedir ningún tipo de contribución ni donación económica. Desafortunadamente estamos bastante expuestos en este medio y hay cosas que simplemente no vamos a poder controlar. También quiero agradecerles enormemente sus mensajes a nuestro pajarito Quito y platicarles también lo sucedido con él. Fíjense que Quito últimamente come un poco desesperado su alimento, entonces digamos que se atascó y le encontraron semillas enteras de alpiste en su garganta, lo cual estaba dificultando la respiración y bueno, que nosotros pensáramos lo peor. Cari. Que los bendigas, que sean de bienestar para nuestro cuerpo, Señor, que nos sustenten durante el día. Créanme que de alguna manera el miedo llenó nuestro corazón, solamente con pensar que nuestro pajarito llegase a faltar en nuestras vidas. Como les compartí en el video anterior, en esta ocasión vamos a estar trabajando en un portamacetas que estará ubicado en la sala. Mi esposo ya se puso por aquí muy activo y también estará compartiendo con ustedes un poco del paso a paso.
En este punto se supone que debería de tener un torno para poderlo volver circular, pero no lo tengo, así que vamos a hacer lo que podamos con lo que tenemos. Familia, ¿qué les cuento? Andaba desde cuando que quería unos sartenes de hierro fundido y bueno, también algunas de ustedes me estuvieron animando a probarlos. Y aprovechando que habían algunas ofertas en Amazon, pedí 3 sartenes. Bueno, mejor dicho, pedí un kit que ya traía 3 sartenes. Trae uno pequeño, uno mediano y uno grande. Me costó 500 pesos mexicanos el set de 3 sartenes. Creo que tienen un muy buen precio. La verdad es que la calidad se ve muy buena. Ya veremos cómo me va con ellos. Y a lo que no me resistí fue a esta pequeña arrocera en color rosa. Trae su palita para poder esponjar mejor el arroz. Y vean nada más qué color tan bonito tiene. Yo creo que tiene capacidad como para 4 tazas de arroz. Y esta me salió en 700 pesos mexicanos. Les voy a dejar en la cajita de descripción el enlace a cada uno de los productos por si les interesa adquirir alguno. La verdad es que está muy bonita y creo que me vendrá bien para esos días en donde quiero hacer un arroz súper rápido. Y acompáñennos a Berriozábal, Chiapas, que es un pueblito que queda como a 20 minutos del pueblo en el que vivimos nosotros. Y aquí pueden encontrar plantas desde 20, 25 pesos, lo que en nuestro pueblo saldría en aproximadamente 100 pesos. No quería aferrarme a una planta por su color, sino por la seguridad de que me va a durar a la hora de estar en el interior de la casa. Creo que no hay nada más bonito que venir al vivero con una pequeña niña que ama las plantas tanto como yo. Ya quiero esta para mi cuarto, mamá. Porque está bien bonita y la quiero para mi cuarto. Y por fin ya encontré las que me voy a llevar a casa. Y ahora sí, vámonos de regreso porque tenemos que hacer de comer. De los platillos con los que más recuerdo la casa de mi abuela después de llegar de la escuela es un plato de albóndigas con un caldo rojo y un arroz blanco exquisito, un agua refrescante de Jamaica o de limonada. Y bueno, eso va a ser el menú del día de hoy y les voy a ir compartiendo todo el paso a paso por si ustedes también quieren llevarlo a cabo en casa para su familia. Así que acompáñenme a cocinar. Me encanta crear un ambiente acogedor antes de empezar en estos asuntos de la comida. Creo que si estamos tranquilas, si prendemos una velita o simplemente ponemos algunas flores frescas en nuestra cocina, la comida va a quedar más rica porque estamos contentos. También casi no lo hago cuando grabo para ustedes porque a veces YouTube me puede marcar por ahí derechos de autor, pero siempre tengo música.
tengo aquí una bocinita y estoy cocinando bien contenta con mi música de fondo. Eso me alegra mucho. A veces la cocina es cansada y en mi caso que traigo asuntos de ciática, a veces mi pierna se hincha un poquito. Entonces, para mí es importante romantizar este tiempo, incluso cuando grabo para ustedes, quizá no con música, pero una velita, una lamparita cálida, una florecita por ahí, como que me alegra. Y de eso se trata, familia. Si hacemos algo, un trabajo, incluso si solo te dedicas a tu casa, lo hagamos con gusto, lo hagamos con alegría, lo hagamos agradecidos porque tenemos un bien que nos permite de alguna manera ayudar a nuestra familia, traerles un bien a cada miembro del hogar. Así que bueno, ya sin más que decir, vámonos a cocinar esas deliciosas albóndigas. Mi abuela recomienda agregarle de 3 a 4 cucharadas de la salsa a nuestra carne molida para que también la carne de albóndiga se impregne de ese sabor rico. Le voy a agregar un poco de agua caliente, su chilito jalapeño y vamos a tapar. Ya tengo por aquí mi medio kilo de carne molida y voy a condimentar con un poco de ajo en polvo, un poco de pimienta negra y sal. Le vamos a poner abundante sal para que la carne no nos quede desabrida. Le pueden agregar un poco de cebollita también. Yo le estoy poniendo un poco de hierbabuena picada. Le vamos a poner un poquito de masa que puedes encontrar en cualquier tortillería. Yo estuve comprando 5 pesos y todavía me sobró porque solamente le estoy poniendo un poquito a la carne. Según esto es para que también se impregne muchísimo más la salsa a nuestras albóndigas y también no se nos despedacen a la hora de estarlas hirviendo. No importa cuántas recetas y cuántos platillos pruebe, siempre estoy buscando el sazón de mi abuelita. Muchos familiares dicen que soy un poco cursi con ella, pero la verdad es que siempre me pongo muy sentimental. Quiero mucho a mi abuelita y aprecio de verdad cada receta que ha dejado plasmada en mis recuerdos y en mi corazón. Vamos a agregar también un poquito del caldito a nuestra licuadora y en este punto le vamos a agregar otro poquito de masa. Lo que acabamos de licuar nos ayudará a que nos quede un caldito más espeso. Y aunque se me pasó un poquito la mano con el chile ancho, a mi esposo le encantó y de hecho me pidió que siempre las haga así. Voy a aprovechar el agua del arroz, ya que muchas de ustedes me han compartido que es muy buena para las plantas.
¿Cómo estás? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi amor? Siempre me llega a preguntar qué tiene de especial el arroz de las abuelitas que queda con un aspecto grasosito pero rico. Y preguntándoles me compartieron el tip de que hay que agregarle un poquito más de aceite de lo normal. O sea, hay que ponerle abundante aceite. Quizá no es un arroz que podamos comer siempre, ya que no todos estamos acostumbrados a comer tan grasoso, pero de vez en cuando está bien y creo que queda mucho más rico. Lo vamos a tapar bien para que se termine de esponjar. Nuestra comida ya estuvo lista. Vean nada más este arroz. Está delicioso, bien esponjadito y quedó justo así como les decía, que las abuelitas lo dejan así como con una capita grasosita. Y aunque bueno, puede no ser tan saludable, queda muy rico. Así que yo quise hacerlo así el día de hoy. Por acá tenemos nuestras albóndigas. Vean nada más este caldito, cómo se ve, súper rico con su chile ancho, su chile jalapeño, sus albondiguitas, su arrocito. No, hombre, ¿qué más le pedimos a la vida, no? Esto está delicioso. Y ahora sí, vámonos a comer. Mi esposo ya está por finalizar la fabricación del portamacetas y tiene también por acá a su fiel compañero Quito, que por cierto quiero decirles que siempre que él va a trabajar con algún tipo de pintura o de barniz, yo meto al pajarito a la casa para que no respire, ¿verdad? Esas sustancias, así que para que no se preocupen por esa parte, lo tenemos bien cuidado. Voy a empezar a servir la jarra de limón y a servir la comida. Vean nada más qué pinta tiene esto. Que provees a nuestro hogar, Señor. Te agradecemos, Padre mío, por la bendición que pones sobre nuestra mesa. Quito, ¿qué andas haciendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué andas comiendo? ¿Qué andas comiendo? Se atraviesa mi vida, no sea traviesísimo, mi amor. Vean nada más, familia preciosa, nuestro mueblecito ya estuvo listo. Quedó muy bonito y bastante parecido a la idea que teníamos originalmente. Debo decirles que mi esposo no estuvo muy contento con las maceteras, así que estuvo pintándolas. Últimamente aquí el señor de la casa anda muy fan del color beige, del color blanco, del tono madera natural. Así que bueno, ya no le discutí, le dije, bueno, si lo quieres pintar, píntalo. Ya el siguiente día yo le di unos ligeros toques de color porque sentí que estaba como muy neutro. Pero bueno, por ahora vámonos a descansar y mañana vamos a terminar de decorar estos espacios.
Muy buenos días, familia preciosa. Ya es un nuevo día aquí en el pueblito y el día de hoy me van a acompañar a pintar las maceteras para que tengan un color más acorde con la decoración de la casa. Y bueno, van a ver cómo quedó la casa finalmente. Así que acompáñenme. Y aprovechando que tenía 2 platitos de barro ya viejitos, los voy a estar utilizando como el plato de las maceteras. Díganme qué les parece, con toda honestidad, si pintamos los platitos al mismo color de las maceteras. Ya nos estarán acompañando en el próximo video a trasplantar las plantas. Pero por ahora les muestro cómo ha quedado. Son pequeños detalles que siguen agregando calidez al hogar. Les doy nuevamente muchas gracias por venir una vez más a visitarnos. Deseo de todo corazón que tengas una hermosa semana, llena y rodeada de mucho amor. Recuerden que los quiero mucho.